Gracias, muy buenas tardes y gracias también a todos ustedes por acompañarnos en esta cuarta charla, una conversación que les pido que se involucren, porque como bien decía uno de nuestros invitados, recién comentaba que en la última encuesta CEP el tema medioambiental casi se cae de la tabla. Claro, no es una prioridad. Si uno lo compara con otras preocupaciones de la sociedad como salud, educación, delincuencia, en fin. Pero es importante y también está bien relacionado de alguna manera con la salud, por ejemplo, con la educación, entre otros. La temática entonces de hoy en día es: ¿podemos tomar decisiones medioambientales sin la ciencia? Y lo vamos a conversar este tema con Sergio Montenegro. Él es abogado, es director del Centro de Derecho Ambiental y director académico del Magíster de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. ¿Cómo está? Bastante. Y también estamos, cuidado, que estamos en la presencia de un ministro subrogante, que es Marcelo Mena, ingeniero civil bioquímico, también ingeniero ambientalista o medioambiental, mejor dicho, de la Universidad de Iowa. Iowa, eso es, Iowa. Ya, y Iowa, en Estados Unidos. Y vamos a hablar sobre el tema de la ciencia y el medio ambiente. Recordarles que también nos están siguiendo a través de streaming, pueden participar, pueden hacer preguntas a través del correo electrónico. Tenemos nuestro Twitter, que es @exploraconicet, y con el hashtag de hoy, atención que es un poquito largo el hashtag, es ciencia y medio ambiente, ¿ok? Entonces, @exploraconicet, hashtag ciencia y medio ambiente. Bueno, esto de cómo vamos a relacionar la ciencia con el medio ambiente, voy a partir por algo, una pregunta o una reflexión. La idea cuando uno hace acciones, como por ejemplo pensar en cómo vamos a mantener el refrigerador limpio, ¿qué vamos a hacer para eso? O tantas otras decisiones, o el aire acondicionado, o si vamos a comprar el auto a benzina o el otro, ¿no es cierto?, que contamina más, el gasolero, como le decimos, el diésel, ¿no es cierto?, que contamina y provoca cáncer incluso, pero es más barato. ¿Qué decisiones políticas se toman? Bueno, en fin, la idea es no causar daños aceptables. ¿Sabes qué? Bueno, esto sí, lo podemos aceptar, este daño. O el objetivo es evitar los daños. Bueno, son, por ejemplo, temas que vamos a abordar. Y la primera pregunta, justamente para Sergio Montenegro, es eso. Hay dos principios que manejan los especialistas en estos temas, que es el principio precautorio y el principio preventivo. Claro, precaución una cosa, prevención es otra. Y justamente no está muy clara la diferencia entre estos dos conceptos. ¿No es así, profesor Sergio? Ya, efectivamente, los dos principios tienen directa vinculación con la vida, con la salud de las personas, la seguridad, la conservación del medio ambiente. Son dos enfoques, por decirlo así, o dos vertientes que tienden más o menos a un mismo fin. Ahora, ¿qué diferencia hay así en términos muy gruesos y muy sencillos? Hablamos de prevención, por ejemplo, cuando en un proyecto hidroeléctrico va a haber un gran embalse de llenado, indudablemente, preventivamente vamos a tener que sacar a las personas que están viviendo ahí, colonos, campesinos, etcétera, hay que sacarlos preventivamente porque si no, indudablemente van a morir ahogados. Eso es cierto, va a ocurrir. En cambio, en lo precautorio, tal como lo dice el principio 10 de la Declaración de Río, ante la duda científica de que se vaya a producir algún riesgo para la salud de las personas o la vida, etcétera, aunque no haya unanimidad científica en que se va a generar un efecto dañino, todo aconseja que se tomen medidas precautorias. ¿Ya? Ahora, el ejemplo más concreto, y con eso pretendo aclarar, si es que puedo, es el caso perdón, de los alimentos transgénicos. En los alimentos transgénicos hay duda y hay mucho debate a nivel de médicos, especialistas, biólogos, etcétera, si realmente van a provocar un daño a la salud de las personas. Y en eso se ha dividido la opinión pública mundial, el debate es hasta hoy día, incluso intervino la Organización Mundial del Comercio porque se pretendía prohibir decididamente los alimentos transgénicos. Y hubo una presión muy fuerte, indudablemente, de las grandes empresas
productoras de estos alimentos, Monsanto, 3M, etcétera, y se logró una solución precautoria, traspasar al consumidor la decisión con un etiquetado en que se le advierte que este producto tiene tanto porcentaje de transgénico y tanto no transgénico. Usted decide. Bueno, y otro ejemplo, podemos seguir con el consumo de tabaco, que no está prohibido, está regulado. En lugares sí, en otros lugares no, porque también no había posibilidad de prohibir definitivamente el tabaco. Pero ante la duda que los médicos decían, sí, puede producir cáncer, otros decían, no, la gente se va a morir igual, fume o no fume, en fin, también se dejó a que los estados regularan precautoriamente, y vino la ley del tabaco, en fin, que en unos países más estrictos, en otros no, en fin, eso lo decide cada estado en resguardo de la salud y la vida de las personas. Esas son las dos grandes diferencias. En uno hay certeza en lo preventivo y en lo precautorio cierta inseguridad o cierta duda. Y en la duda, abstente. Exactamente. Ahora, de la certeza y la ciencia no tiene certeza, así que ahí está complicado el asunto. A ver, ministro Mena, ¿cómo funciona, según tú, el principio precautorio? En la realidad, en las políticas de todos los días, en las decisiones que se toman. Bueno, para poder tomar decisiones políticas con respecto a la normativa ambiental, lo importante, de la misma forma que no hay certeza, hay forma de estimar riesgo. Entonces, nosotros tenemos que priorizar los riesgos más importantes. Por ejemplo, si yo respiro el aire de Santiago, la probabilidad en toda mi vida puede que no me muera por contaminación. Pero 4.000 personas, 2.400 personas se mueren al año por contaminación atmosférica en Santiago por respirar un aire malo. Más o menos uno podría calcular y uno podrá decir que no es así porque bueno, hay estadísticas que demostraron de que siguieron a una persona por 20 años y que si vivía en cierta concentración la probabilidad de muerte era mayor. Entonces hay ciertas correlaciones estadísticas que muestran de que es posible. Entonces yo puedo cuantificar ese riesgo. Y también puedo cuantificar, por ejemplo, si tomo el agua de una zona que tenga arsénico. Hace poco hubo una polémica con agua que tenía altos niveles de arsénico. Y la probabilidad ahí es que si supera la norma, la probabilidad de morir de cáncer es de 1 en cada 1 millón de personas que toma 20 años de esa agua. Entonces, uno puede comparar esos riesgos y enfocar los esfuerzos a aquellos riesgos que son más importantes. Entonces, el principio precautorio absoluto sería que no hagamos nada, que prohibamos fumar en todos lados, no solamente en lugares interiores, sería no permitir andar en auto, etc. Entonces lo que uno está tratando de hacer es tratar de sopesar distintos riesgos y focalizarse con aquellos riesgos que son los más importantes, los más claros. Ahora, respecto a lo que decía justamente Sergio de los alimentos y de los transgénicos, que fue el tema de nuestra charla anterior justamente, el gobierno, la autoridad, el poder ejecutivo, ¿cómo debería actuar? Lo conversábamos la otra vez, en Chile está prohibido importar semillas transgénicas, por ejemplo, pero sí es un país exportador de semillas transgénicas. Pero claro, exportamos la semilla, pero sí importamos, no importamos la semilla, pero importamos productos que tienen componentes transgénicos. ¿Qué puede hacer un gobierno? ¿Qué puede hacer la voluntad política en temas como ese y en general sobre estos principios precautorios y de prevención en los daños medioambientales? Bueno, claramente es complejo el tema de los transgénicos. Nosotros lo que tenemos dentro de la ley base de medio ambiente es que obliga a la evaluación ambiental de proyectos que tengan transgénicos, que no se ha implementado todavía, tenemos que implementarlo con un reglamento, pero eso claramente lo que importa, yo creo que todo es el derecho a saber. Entonces yo creo que de todas maneras en una economía de libre mercado supuestamente uno compra y hace todo informado. Hoy día la información es incompleta, entonces lo que uno tiene que buscar es que la información sea lo más completa posible de manera que cada uno pueda, bueno, primero de todo, hay dos visiones. La visión de salud pública sería una persona no debería elegir nunca, que el riesgo no debería existir, pero hay otra visión de que uno debería elegir el riesgo que quiere asumir. Entonces, yo creo que en primera instancia es primero que todo evaluar el riesgo, pero si no tienes la posibilidad de evaluar el riesgo completamente, es por lo menos darle el derecho a las personas a saber de que hay un riesgo ahí. Entonces, por eso, por ejemplo, se está trabajando con este etiquetado de alimentos, que es fundamental para poder evaluar el riesgo que uno está asumiendo al comer algo
que tenga alto nivel de grasa o sales. Pero en ese nuevo etiquetado, esta mañana se lo preguntaba a un especialista sobre transgénico, me decía que no va a venir indicado el tema transgénico, entonces... Sí. O eventualmente uno tiene que pensar en cómo se podría añadir otro tipo bueno, por otro lado, sí, efectivamente, eso yo creo que es una cosa que debería terminar con otro tipo de etiquetado. Nosotros tenemos hoy día una agenda de consumo responsable y consumo sustentable dentro del Ministerio de Medio Ambiente, que va a desarrollar etiquetados de alimentos, etiquetados de productos en consumo energético, huella de carbono, consumo de agua y otros indicadores, por ejemplo, que algunas veces son voluntarios, otras veces son obligatorios, algunas ONG que trabajan, comercio justo, cuidado de la selva, deforestación. Hay una serie de etiquetados que no son obligatorios en ningún país del mundo, pero son importantes fomentar y darle una instancia para que se desarrollen. Así que, obviamente, el Ministerio de Medio Ambiente no tiene la potestad de necesariamente hacer etiquetado con respecto a ese tipo de temas, pero sí tenemos, digamos, una agenda de promover etiquetados sustentables para que el consumidor pueda decidir informado. Ahora, cuando hablamos de temas medioambientales, se nos viene a la cabeza sobre todo los que están más de moda, ¿no? Como No Alto el Maipo, Hidroaicén, también todo eso. Sergio, ¿cómo el tema de justamente cómo se mide esto? A mí me llama mucho la atención hablar con gente que está en contra de Alto Maipo y hablar con quien la empresa lo defiende, o sea que lo va a hacer, y tú escuchas a los dos y le encuentras razón a los dos. Entonces, ¿cómo saber cómo se hace ese estudio de impacto ambiental? ¿Quién está mintiendo? ¿Quién está equivocado? ¿O es que no hay certezas científicas, como decíamos, para poder medir realmente los daños que que puede tener ese proyecto? Sí. Has señalado tus dos proyectos, por decirlo así, que han concitado bastante debate y conmoción pública por los eventuales impactos, por los eventuales daños, etcétera. Pero habría que hacer una primera aclaración. Los dos proyectos, uno está todavía en etapas judiciales, aún no se ha dado la última palabra, y Alto Maipo, tengo entendido que está recién ingresado al sistema de evaluación. Alto Maipo está aprobado con la Corte Suprema. Sí, también. Está aprobado. Ya, pero el tema está en que si pasó el procedimiento, porque en esto hay que someterse a las regulaciones, si cada uno va a interpretar al modo que más le convenga las normativas, bueno, para eso están los tribunales. O sea, si no, tendríamos realmente un caos en que no habría posibilidad de entendernos en una sociedad organizada. Hay que dejar, como se ha dicho tantas veces, que las instituciones funcionen. Ahora, si las instituciones funcionan mal o no funcionan de acuerdo a lo que uno prevé o desee, para eso están los recursos judiciales. O sea, hay que hacer uso de los recursos. Y no hay que mirar como una especie de demonización, un término que no me gusta mucho, que se habla de la excesiva judicialización ambiental. O sea, la única forma de resolver los temas de controversia jurídica en una sociedad y en un Estado de Derecho es sometiendo esto a los tribunales. Pero se demoran años y años, bueno, y la energía es necesaria, dicen algunos. Aquí entramos a otro tema, si realmente la energía hidroeléctrica es la necesaria para el país o hay otras formas de alternativas energéticas, y entramos en un debate, pero quedaría para unos 4 seminarios por lo menos. Ahí, ¿ya? Entonces, yo creo que el tema está, primero, si los tribunales han resuelto una determinada materia, desgraciadamente, y en eso los que tenemos la profesión del derecho, los fallos se acatan, pueden discutirse, podemos hacer análisis, pero decidido un tema se cumple. El otro tema está todavía en fase de decisión, hay recursos pendientes, hay por decirlo en términos muy concretos, hay un tironeo de quién se queda con la causa, si el Tribunal Ambiental de Valdivia o el de Santiago, pero en definitiva va a haber también una decisión judicial. Ahora, importante, volviendo al tema de Hidroaicén, de qué manera el conocimiento científico de pronto entra como una cuña y es un elemento casi detonante a una decisión judicial. ¿Cuánto se usa la ciencia para estos estudios? En el tema de Hidroaicén, el tema que tocó el Comité de Ministros, ¿no es cierto?, que fue una de las causales de dejarlo en un stand-by, era que faltaban 2 estudios incompletos o que no se hicieron en su oportunidad. Uno sobre un riesgo geológico del lugar de emplazamiento a la central, tema netamente científico. Hay un tema, los geólogos, esa es pega para los geólogos, no es pega de abogados.
Y otro, un tema de inventario de fauna, que no estaba completo y que ahí ya una institución parece que no funcionó. Ya, y así podríamos seguir hablando de temas como la ciencia entra a un tema muy breve, para terminar, el famoso caso de Celco Valdivia, por ejemplo. Todos estábamos tremendamente impresionados por las descargas de la planta de celulosa, pero de repente apareció el luchecillo. ¿Alguien sabe lo que es el luchecillo? El alimento, una planta, ¿no es cierto?, subacuática, de la cual se alimentan los cisnes. Y ese luchecillo, para mí fue una novedad, después de 30 años estar metido en el tema, me aparece el luchecillo como un fantasma, y era que ese luchecillo comenzó a estar, se perjudicó con las descargas de determinados contaminantes, etc. Entonces, el ciclo, al no haber luchecillo o estar contaminado, claro, los cisnes no lo comieron o lo comieron y se envenenaron, y de ahí se fue. Entonces, un problema científico, y ahí vino una discusión entre la Universidad Austral, científico de la Austral, científico de la Católica, científico de Concepción, y el tema está hoy día. Y los cisnes Perdónenme, volvieron. mi impresión es que no quedó efectivamente resuelto. Pero si ¿cómo uno ve, volvieron los cisnes? ¿Sabía usted? por supuesto que sí. O sea que quiere decir que se solucionó. No del todo, dice usted. No, A ver, Marcelo, te hago ciencia pura. Ciencia pura. La pregunta al revés. ¿Cómo incorpora la ciencia la regulación ambiental? Sí, bueno, de dos maneras. Mira, por ejemplo, hay varios casos. Recientemente, el año pasado, en diciembre, se derogó una norma de material particulado PM10 grueso. Y eso tenía, entre comillas, cierta justificación económica. Apareció una impugnación al Tribunal Ambiental por parte de una ONG y con un amicus curiae, que es un amigo de la Corte, un experto en salud ambiental, Pablo Ruiz, de la Universidad de Chile, que él en forma independiente presenta y sopesa los antecedentes científicos para la derogación de la norma y versus la no derogación de la norma. Obviamente está en trámites ese juicio, pero esa discusión con respecto a la normativa fue una discusión que fue interesante porque para nosotros por primera vez nos ponía en tela de juicio a nuestra institucionalidad ambiental si es que teníamos los antecedentes científicos necesarios para poder hacer una derogación de la norma de esa naturaleza con los antecedentes que se pusieron sobre la mesa. Les cuento que desde entonces igual ya se ha repuesto la normativa y cuya accionar va a ser del Ministerio de Ambiente va a ser con respecto al fallo del Tribunal Ambiental, pero nosotros con un principio precautorio repusimos la normativa ambiental teniendo en cuenta los antecedentes de que la OMS nunca ha dicho que hay que derogar esa norma y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es el ente, digamos, que nos da los lineamientos generales porque es el consenso científico con respecto a esta temática. Nosotros, perdón, pasa lo mismo con lo que hicimos, y un caso distinto, el diésel y la contaminación atmosférica en las calles. Ustedes quizás me han visto cuando mostraba en televisión el tema de la contaminación intradomiciliaria por la estufa de queroseno. Puede que sí, puede que no. Sí. O en la contaminación atmosférica en las calles que uno podía respirar o en la ciclovía. Entonces ahí nosotros lo que levantamos con el Pablo Ruiz, el profesor de Chile, antes estaba en la UNAV, conmigo, empezamos a levantar un problema que no está regulado hoy día, que se llama las partículas ultrafinas, que son partículas que no tienen regulación ambiental en ningún lugar del mundo, pero los antecedentes científicos que están recolectando demuestran de que es posible que causen daños independientes al material particulado fino que hoy día tenemos recientemente regulado. Entonces hay una ultrafina, una cuestión más fina todavía, que tiene que ver con cuando uno huele contaminación. En general, cuando uno está en la calle y está pesado el aire, efectivamente con una máquina uno es capaz de poder medir esa contaminación. ¿Cómo hemos operado nosotros con este principio precautorio? Sabiendo que esa contaminación es importante, hemos, por ejemplo, establecido, tenemos un plan que se llama la zona de baja emisión, ¿Ya? en la cual, en zonas de las cuales hay alta concentración de personas, como un centro de Santiago, solamente se permite vamos a permitir que pasen vehículos con muy limpias emisiones, porque sabemos que a la larga se va a regular y que lo que podemos tomar hoy día como medida para proteger la salud de las personas se puede dar dentro del ámbito que tenemos nosotros como competencia. Así que esa es una forma. La otra forma, hoy día salió un artículo porque París, por ejemplo, está pensando prohibir el uso de vehículos diésel. Sí. Entonces Deberían prohibirse, ¿no?
Yo diría que hay paso a paso, hay derechos adquiridos, hay derechos constitucionales, ¿no es cierto? Pero está demostrado, la ciencia ha demostrado que el diésel causa cáncer de pulmón. Es un veneno. Exactamente, partió de la siguiente forma, porque los procesos son siempre así. Tú tienes que mostrar causalidad a distintos tipos de categorías. Por ejemplo, empezaron a ver que quienes trabajaban expuestos a diésel, trabajadores en particular por ejemplo, de locomotoras a tren, que estaban como viento abajo del motor, estaban con índices de cáncer mayor. Y empezaron a hacer otros estudios que al final resultaron a demostrar que categóricamente ese tipo de humo era capaz de causar cáncer al ser humano en categoría A, sin lugar a duda. Entonces eso lo sacó recientemente la OMS. Nosotros lo que hemos hecho, y ustedes vieron, tuvimos un impuesto a los vehículos de importación que va a causar que el parque automotriz nuevo en Santiago y en todo Chile sea con mucho menos emisiones de ese tipo por momento. Así que Pero, ministro, a ver si hacemos más reflexión sobre más de lo que se va a hacer, de cómo funciona esta combinación ciencia y cuidado del medio ambiente. Porque se sabe, como decíamos recién, que la ciencia no tiene certeza. ¿Cuántos experimentos son necesarios para llegar a tomar decisiones sobre, por ejemplo, prohibir el diésel o lo que sea? ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que se convencieran que el asbesto hacía mal y se prohibiera? ¿Por qué tenemos que esperar tanto y por qué se necesitan tantas demostraciones científicas para tomar medidas? Sí, bueno, hay un tema uno dice, bueno, ¿cuántos murieron? Sí, hay un tema yo creo que el tema es ético, quizás el profesor claro. puede empezar a mostrar, pero por ejemplo, claramente el humo de tabaco pasa con lo mismo, y en tal caso, si con ese mismo riesgo uno debería prohibir el uso de tabaco en todas sus facetas. Pero el tabaco yo decido fumarlo y lo compro. El asbesto están trabajando las personas o construyen las casas, construían y yo las respiraba sin saberlo incluso. Sí. Perdón, sí, profesor. El asbesto ya está prohibido. Por eso no, si estoy hablando de cuántos años fueron necesarios para llegar hoy en día a eso. Sí. Muchas cosas. Ahora, depende... a ver, cada sociedad y cada momento histórico en una sociedad obedece a ciertas urgencias, a ciertos, digamos, consensos, ciertos consensos. Voy a contar una anécdota. Cuando muchas veces yo escuchaba a algunos relatores en algunas de las tantas conferencias que uno asiste, que dicen, miren, en Estados Unidos, en algunas playas, por ejemplo, en algunos estados está prohibido fumar incluso hasta en la calle. Decía, no puede ser, como en un país campeón de las libertades, entre comillas, ¿no? Y de los derechos, ¿cómo puede ser? Bueno, yo estuve hace 3, 4 meses atrás en California y efectivamente en las playas de California, por lo menos que están frente a la ciudad, Santa Bárbara y otros, no se puede fumar, ni siquiera en la costanera, hay paseos peatonales en que no se puede andar en bicicleta, ojo, ni en patines, ni fumar, ¿ya? De manera entonces que, bueno, la sociedad norteamericana, por lo menos en ese estado, está de acuerdo en que el extremo de la medida sea así. Pero hay un principio de gradualidad que está también gobernando. Pero la ciencia, ¿cuánto tuvo que trabajar y cuántos experimentos científicos fueron necesarios para llegar a tomar una decisión como esa? Eso es la reflexión, o sea... Sí. Hay un respaldo indudablemente científico, o sea, yo creo que el Estado de California, creo que fue en la época del gobernador Schwarzenegger, Terminator Schwarzenegger, que dictó estas normas y tiene que haber estado respaldado por fuerte conocimiento científico. Hay universidades, laboratorios y centros de mucha excelencia en California que tuvieron que respaldar con ese aval de que hay que prohibirlo. Hay que prohibirlo, ni siquiera regularlo. Prohibirlo. Pero Marcelo, por ejemplo, en el tema del calentamiento global, tú escribiste una columna y hablabas sobre justamente esto de las certezas e incertezas científicas. Se necesitan muchos casos para dar por cierto algo, ¿verdad? Y la evidencia que viene de un solo experimento no basta. ¿Cuántos más experimentos va a tener que demostrar la ciencia para convencernos, por ejemplo, del rol que tenemos los seres humanos en el calentamiento global? ¿Cuánto influye el actuar del hombre? ¿O es un fenómeno que viene por el sol y que llega y la energía y que tú puedes explicar mejor? Por ejemplo, ahí está el caso ciencia y decisiones que se toman con el famoso deshielo y los glaciares que desaparecen, en fin. Sí, claramente
hay una certeza científica alta en el informe del IPCC reciente, que el consenso científico de los papers, etc. Para algunas personas sí, yo conozco grandes científicos que tienen sus dudas también, que respeto mucho, Roberto Rondanelli, de la Universidad de Chile, por ejemplo, que dice en realidad a mí no me interesa que el 97% de los científicos estén a favor y creen que el cambio climático es real, lo que me interesa es la verdad. ¿Ya? Entonces, y eso, obviamente, ahí hay una línea, digamos, delgada con respecto a eso, porque en realidad un científico no encuentra tampoco nunca la verdad. Pero está claro que la probabilidad de que sea el ser humano es altísima, es bien difícil. ¿Por qué? Porque obviamente el efecto mismo de gas efecto invernadero causa un aumento de temperatura. Hace 150 años sabemos que eso ocurre. Experimentos hace mucho tiempo que demostraban de que mayor nivel de CO2 aumentaba la temperatura y que los cálculos básicos mostraban de que sin un gas de efecto invernadero como el CO2, la temperatura de la Tierra, por donde está localizada, debería tener una temperatura mucho más baja de la que tiene y que era un aumento va a aumentar la temperatura. Entonces hoy día tenemos un consenso científico que para algunos no vale mucho, pero en el sentido de que si uno cree que el consenso está equivocado, está ok. Es un consenso científico que tiene un marco hoy día de una convención de cambio climático que tiene por objeto reducir los gases de efecto invernadero para prevenir el riesgo que se asocia al calentamiento global. Y para eso estuvimos una semana entera en Lima y el ministro está hoy día en esa zona, para eso fue la presidenta, para mostrar nuestro compromiso porque sabemos que el cambio climático es real, que va a afectar a Chile y es por eso que estamos apuntando a reducir los gases de efecto invernadero y lograr un acuerdo global con respecto a eso. Ahora, al mismo tiempo, ese Estados Unidos que no deja fumar ni en la playa, ¿cuánto está comprometido con este otro tema? Cero. Sí, yo quiero... Es un gran problema, de que todos estos convenios, perdona, es el gran drama, por decirlo así, que todos estos convenios, muchas de sus cláusulas son no vinculantes, es decir, no son obligatorias para que los estados, incluso habiendo firmado el convenio, realmente dicten leyes, los cumplan y lo pongan en ejecución. Pero lo que sí, estoy de acuerdo contigo cuando dices que el cambio climático ya es una evidencia. Creo que un científico o tres científicos pueden decir, mire, esto es exagerado, no es para tanto, pero yo creo que de acuerdo al último informe del IPCC, atribuye un 98, 97% que es de origen antropogénico. Eso no hay vuelta que darle. Y tanto es así que incluso Chile está embarcado en estos programas de resiliencia, no sé de dónde inventaron ese término, que en términos castellanos es adaptación, nos adaptamos a algo que cambia. Pero como hay que ponerle nombres raros a algunas cosas, yo creo que la resiliencia, le daría el Oscar por la tontera pública. Pero en fin, Chile y muchos países del mundo están embarcados en cómo nos vamos a adaptar a extrema sequía, a extremas problemas de agua, a cambios de cultivos. Vamos a tener que estar pensando en cómo trasladamos cultivos del norte hacia el extremo sur. Ya muchos viñedos se están yendo a Osorno, a Valdivia, porque el tema viene fuerte. Y eso es, el aporte científico es determinante para ver qué pasa en los suelos, qué pasa con el agua, cuándo va a haber estrés hídrico, etcétera, etcétera. Entonces, ante esa evidencia no queda margen de dudas. Un tema final, para ilustrar cómo el hombre es el causante de estos problemas. Cuando se discutió el deterioro de la capa de ozono, estábamos todos preocupados de la capa de ozono, que si se empobrece vamos a morir achicharrados, en fin, ya. Se firma un gran convenio, se firma un protocolo de Montreal en que toman medidas concretas, así que fue vinculante porque todos los países han tomado medidas para reducir los famosos CFC. ¿Conocen los clorofluorocarbonos? Ya, me salió de corrido, lo estuve ensayando toda la noche. Entonces, el tema está en que hay un esfuerzo por parar las emisiones y se descubrieron otros gases, aporte de los químicos, para que cuando ustedes compran estas lacas, estas cosas, dice una etiquetita, esto no deteriora la capa de ozono. Sí. Y todo el mundo está embarcado en esas medidas porque hubo evidencia de que la capa de ozono no tuvo resultado. Está dando resultados. Hay un último informe que dice que se está recuperando en ciertas partes la capa de ozono. O sea que ahí está clara también la problemática. Bueno, antes de darle la palabra a nuestros acompañantes de hoy, solamente citar algo que tú escribiste en una columna, me gustó mucho, a Václav Havel, el ex presidente,
decía, mantenernos cerca de quienes buscan la verdad y alejarnos de quienes la encontraron, eso es lo que hay que hacer con la ciencia. O sea, es la constante duda, eso es lo mejor. No hay una verdad absoluta y para siempre en la ciencia. Por lo tanto, es un concepto que hay que tener bien presente. Buscarla siempre. Bueno, y de hecho, justamente buscando la verdad, las HCFC, el reemplazo de los CFC, causan cambio climático. Entonces, hoy día estamos trabajando para, en el mismo concepto de la Convención de Montreal, estamos trabajando en lo que se llama la Coalición del Aire Limpio y el Clima, que tiene por objeto reducir los CFC. Hay un tema de pragmatismo que quería mencionar también y cómo la ciencia en esta administración se está incorporando en la política pública. Nosotros podemos tener una visión con respecto al cambio climático. Sabemos que hay que reducir las emisiones importantemente, pero ha emergido un movimiento de la cual yo soy copresidente del PENUMA, que se llama la Coalición del Aire Limpio y el Clima. Tiene la estimación de que hay un calentamiento asociado a contaminantes locales, es decir, una ciudad que está ennegrecida por la contaminación atrapa más calor, y una ciudad como Santiago tiene cerca de 0,4 grados más por la contaminación. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es que queremos integrar nuestra política de cambio climático con la de contaminación atmosférica. Es decir, si yo tengo una razón más para reducir el humo del diésel, ¿ya? Porque ahora le puedo sumar el cambio climático. Entonces, y lo bueno es que puede que el mundo no se ponga de acuerdo para reducir sus emisiones. Y Chile no tiene mucho que aportar en su reducción, porque nosotros podemos llegar a cero, y si el resto del mundo no se pone de acuerdo, la temperatura va a seguir aumentando. Sin embargo, si yo reduzco el hollín, la contaminación del diésel y la leña, puedo reducir la temperatura de esta ciudad hoy, no mañana, no en 50 años más, y obviamente los resultados de los beneficios en salud que nosotros sabemos que van a venir asociados. Entonces, eso es una forma bien pragmática, pero real, de cómo estamos trabajando hoy día en el gobierno. Nuestro plan de descontaminación de Santiago, el nuevo que viene, que estamos rediseñando, va a ser el primero que integra la contaminación atmosférica y el cambio climático. Así que, como decía, es así como un científico aplica su conocimiento en el gobierno. Dos aclaraciones, bueno, solamente si Václav Havel, escritor y expresidente checo, porque lo di por hecho. Y decirles también una infidencia, Marcelo Mena, yo lo conocí antes de que fuera ministro, y era un militante total por las causas medioambientales, criticaba todos los gobiernos, todas las medidas que se tomaban, tenía un escepticismo, y entonces ahora él está en el gobierno. Entonces, bien interesante haber conocido, estar en las dos partes, a ver qué de verdad se puede hacer. Les cuento eso por si les inspira preguntas. La pregunta es para ustedes, allá está el micrófono, allá está la primera pregunta. Hola, aló. ¿Escucha, no? Sí. ¿Aló? Mira, en realidad yo me enteré de esta charla, me pareció súper interesante y quise venir. Dos observaciones que quiero darle al ministro, ¿ya? Yo creo que hoy día el presupuesto fiscal, ¿cierto?, de este año fueron 33.000 millones de dólares. Para el próximo año son 52.000 millones de dólares, pero si nosotros analizamos el tema sustentabilidad que se ocupa dentro de las compras públicas, en realidad es marginal. Digamos, hoy día si hay una pega fuerte, es velar porque esas lucas o esas platas que se ocupan, por favor, allí había un proyecto, yo estuve presente en esa charla, de que la sustentabilidad de muchas licitaciones que se compran miles de millones de pesos iban a ir en aumento, ¿no es cierto?, hasta llegar al 2013, si no me equivoco, a cerca de un 15%. ¿Se escucha, no? Sí. Cerca de un 15%. Hoy día, si yo hago un arrastre o reviso las grandes licitaciones que existen en el mercado público, ¿no es cierto?, Chile Compra y su convenio marco, etcétera, veo que eso no es así, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí hay un tema de responsabilidad del gobierno. ¿Pero cuál sería la pregunta, entonces? La pregunta es, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer referente a ver que las platas públicas se puedan tener su índice en las licitaciones públicas con un porcentaje que realmente valga la pena que las empresas puedan dedicarse un poquito más a la sustentabilidad? Entonces, Para el ministro, esa es mi la pregunta. pregunta. ¿Sí? Sí, bueno, lo que
hubo un momento que estaba ese proyecto Compras Públicas Sustentables de Chile Compra, posteriormente Mercado Público, me tocó participar en las reuniones iniciales hace un par de años. Y eso terminó con que se pusiera un índice que sumara puntaje. Pero en el fondo no nos metimos en los productos. Y obviamente hay que meterse en los productos de manera que tengamos una política como gobierno para fomentar la sustentabilidad a través de las compras, ¿no es cierto? Y es algo que nosotros estamos desarrollando a través de nuestra unidad de gestión ambiental local. Estamos desarrollando lo que se llama un PMG de sustentabilidad. Programa de mejoramiento de la gestión, que todos los escucho a algunos funcionarios públicos acá que saben que el bono que se cumple, si tú lo cumples, tienes un bono, hay un PMG de género, por ejemplo, hay PMG propios que tú vas poniendo y queremos sumar el de sustentabilidad. Entonces, de manera que, por ejemplo, que yo cuando me compre mi auto oficial, no pueda elegir una 4x4 terriblemente contaminante, sino que realmente esté de acuerdo a ciertos criterios. Entonces, y que las metas de consumo energético de los edificios sea de cierta manera, que haya cierta cantidad de porcentaje de reducción de papel o de papel reciclado, etcétera. Eso lo estamos desarrollando. A ver, pero esto de cuando tú tienes un cargo público, ¿comprar el auto cómo? O sea, básicamente que las compras tengan algún indicador de que fomenten sustentabilidad. Entonces, por ejemplo, que los autos oficiales no puedan ser, los autos oficiales, por ejemplo, no puedan ser de carabinero, de lo que sea, sean eléctricos, sean híbridos, tengan rendimiento. Pero se van a topar ahí con el tema de los costos. No necesariamente. No necesariamente, porque te lo digo por qué razón. O sea, por ejemplo, hoy día, cuando tú tienes un vehículo, yo he calculado, en caso mío, si yo me cambio mi vehículo que anda 28.000 kilómetros en promedio al año, es el auto que tengo yo, que rinde 8 kilómetros por litro, y yo paso a un auto eléctrico, yo voy a ahorrar cerca de 3 millones de pesos al año en benzina. ¿Sí? Y eso significa que en 5 años tienes 15 millones de pesos de ahorro que justifican claramente los 5, 6 millones de pesos extra que tú vas a pagar para un vehículo eléctrico. Entonces, tener el auto que tiene el expresidente Lago, hay que tener mucha plata. No creas, yo me compré, eléctrico. Siendo profesor y siendo no subsecretario, yo me compré ese mismo auto, el auto híbrido, y de hecho una persona que anda en auto harto puede ahorrar bastante. Yo, por ejemplo, ahora ando en un Prius, un Toyota Prius, cambié el Civic, se lo vendí a mi jefe de calidad de aire, con baterías nuevas, y hoy día incluso este nuevo vehículo es más eficiente y me estoy ahorrando 600 lucas con respecto al otro híbrido que tenía. Entonces es posible calcular esto. En realidad, si uno está mirando el año a año, claro que sale más caro, pero yo recuperé la inversión de mis 6 años que tuve el híbrido con respecto a cualquier otro auto que me hubiera comprado. Así que se puede. Todo eso son todas las iniciativas que se supone, se está pensando, queremos hacerlo. Claro, ya hicimos hartas cuestiones, Cecilia, de este año. Impuestos verdes. Sí, redujimos, porque no te dije el resultado, pero redujimos la contaminación del sur con las mismas herramientas que tuvieron todos los otros gobiernos. Nosotros rebajamos 30% los episodios críticos en Temuco. Entonces, una cosa a la vez. Se volvió político. Hay otra pregunta. Está buenísimo. Buenas tardes. Ministro, mire, mi consulta más comunal. Resulta que pasan y pasan los años y uno ve más que nada en las comunas del sector poniente, basura como por todos lados, pestizales secos, mucha falta como de higiene, y da la sensación, es que yo vivo en La Pintana, es que yo vivo en Puente Alto, me tocó ver basura, me tocó ver pestizal seco. La alcaldía no abordan, parece, el tema. La superintendencia, yo creo que para el superintendente higiene ambiental es el humo de Santiago. A Orrego lo critican bastante por eso. Pero la basura, ¿qué? Sí. El pestizal seco y las comunas en sí, o sea, el tema más concreto, la higiene, por ejemplo, Santa Rosa, Gran Avenida, en fin, ¿cuándo se va a tomar carta en el asunto? Sí. Por ejemplo, más concreto, en el 25 de Santa Rosa, hay cerca de unos municipios, San Ramón y La Granja. Pero hay un paradero del Transantiago. Es mucho tumulto de gente. Y
la basura es potente lo que se percibe ahí. Pero los municipios dicen, es que eso de Transantiago. Y el Transantiago ya está chato con, en su tema en sí, tiene que arreglar, abordar otra temática. Entonces, nadie le pone el cascabel al gato a la final. Sí, La basura contamina. sí, tenemos... Y entonces no solamente es un desagrado el olor o que se ve feo, contamina. Entonces ahí el ministerio de ustedes también puede tener carta en el asunto, como dice nuestra amiga aquí. Absolutamente. El tema obviamente ambiental hoy día es un tema que es de todo, transporte, vivienda, la ciudad misma como está definida, tiene que ver con la estructura organizacional del gobierno. Es una cuestión mucho más, me está obligando ahora a pasar de la ciencia al político, pero lo que quiero decir con eso es que hoy día, ¿por qué la gente tira basura en la...? Porque hay que entender por qué. ¿Por qué se tira en cualquier lado? Porque hoy día el presupuesto municipal de cada municipio es desigual, ¿no es cierto? Hoy día se paga la recolección de basura con los impuestos recaudados por contribuciones. 70% de la población no paga contribuciones, por lo tanto, cuando tú estás hablando de una comuna de menores recursos, no tienen plata para ir a buscar la basura. Y es por eso que cuando alguien va por eso se encuentra más barato tirarlo ahí. Lo que hizo la Cámara de Diputados recientemente fue que estableció el delito ambiental de tirar basura en la calle. Pero en el fondo, lo que hay que hacer ahí, dos cuestiones. Número uno, y ahora el político perdona por eso, ley de responsabilidad extendida al productor, fase 1, que va a permitir entonces que gran parte de los residuos sean reciclados obligatoriamente, de manera que cuando yo me compro un computador, no sea yo el que tenga el cacho, sino que en realidad quien me vendió el computador tenga la obligación de llevárselo de vuelta. Entonces, por ejemplo, los basurales que tú estabas describiendo tienen también mucho de lavadoras, colchones, cosas que nadie recibe, ¿no es cierto? Entonces, con eso, tú te compras el colchón a Rosen y Rosen va a tener que recibírtelo, de lo contrario se multa. ¿Ya? Entonces, en origen y así se ha hecho en todos los otros países. Un envase va a tener un precio de manera que nunca lo vas a encontrar botado porque no va a tener valor. Entonces tú, si lo devuelves, va a tener un retorno. Entonces, esa es la fase 1. Fase 2, porque recordemos que esta cuestión es gigantesca. Estamos hablando de que el problema número 2 ambiental de Chile, en cuanto a la encuesta que tenemos de medio ambiente, número 1 en regiones, número 1 en aire en Santiago y número 2 esta basura. Así que es un tema importante que nos interesa mucho. En 2 años, Ley General de Residuos modificada. Pero eso tiene que ver con casi como la estructura del gobierno nacional. Y entonces, palabras mayores. Pero la Ley de Responsabilidad del Productor es la primera cuestión que va a permitir que esa basura que nadie quiere recibir, que la lavadora, etcétera, que queda tirada en tu barrio, esa cuestión no va a ocurrir más. Esa es la... Y también sería bueno hacer una campaña, no solamente tenemos derecho a que no haya basura, también tenemos deber de no tirarla, de no botarla, y un tema de educación de todos nosotros como ciudadanía también es muy importante y se habla poco de eso, como que botar la basura fuera... mágica. Sí, como que después nadie tiene la culpa y quién la dejó ahí. Ahora, la pregunta, ¿va a ser para el ministro? Ambos, vamos. Ya. Buenas tardes, ministro de Ciudad Montevideo. Yo tengo 3 preguntas, voy a resumirlas. En cuanto al uso de las energías renovables, ¿por qué todavía no se legisla bien para que se permita el uso más masivo en sectores? Santiago, centro, sur, norte, porque ha habido mucha inquietud en esa parte. Y la otra parte también es que en el norte, como mencionó el señor Montenegro, se están yendo muchas viñas al sur, ¿no es cierto? Pero no se ha investigado en el pleno desierto buscar aguas subterráneas como para alimentar esas viñas y seguir manteniendo el tesoro chileno que se ha dado últimamente. ¿Sigue partir con respecto a la energía? Bueno, veamos. Vamos a desembocar en el tema de la energía. A ver, el tema de... Es decir, hubo una experiencia bastante exitosa en Copiapó, concretamente, que hubo una boom, porque aquí en Chile vivimos de boom en boom, ¿no?, de los viñateros, pero hasta que se les acabó el agua al nivel de los 50 metros, ¿no es cierto? Ya cuando empieza a encontrarse agua sobre 100 metros o 500 metros ya no es negocio. Entonces, por eso ya muchas viñas que
tuvieron un crecimiento espectacular en ese momento. Bueno, hay agua, de todas maneras, agua subterránea. Los científicos, los hidrólogos y todo dicen que incluso hay mayores caudales subterráneos que en superficie, en el norte. Pero es un costo indudablemente muy alto. Ahora, ¿qué pasa con el tema energético en general? Decía, eso daría como para 2 o 3 seminarios más. Aquí está la eterna discusión si el potencial energético que tenemos en este momento disponible. Hay estudios de la Comisión Nacional de Energía, del Ministerio de Energía y de algunas entidades en que aseguran que con el actual por decirlo así, stock disponible de megawatts, más los proyectos que están en vías de aprobarse, otros que se espera terminen la etapa judicial, etcétera, vamos a tener energía suficiente sin seguir, digamos, insistiendo en las tradicionales hidroeléctricas ni termoeléctricas. Y ahí surge el tema de las famosas RNC, energías renovables no convencionales. Y ahí entramos a otro debate que nunca se ha hecho objetivamente, en un gran foro en que estén todos los interesados, no solamente los productores de la energía, ¿no es cierto?, que siempre van a contar un cuento a su medida, porque si aquí traemos a los energéticos hidroeléctricos y sentamos acá a los de energía solar o energía eólica, etcétera, ellos van a argumentar en términos bastante poco serios de que un kilowatt, vamos a decir, producido en una central hidroeléctrica cuesta $1.500, por poner un tema. En cambio, energía eólica son 5.000, energía solar 50.000, energía de las olas 500.000, o sea, admite cualquier cantidad de modo de demostrar que la energía hidroeléctrica es mucho más barata, limpia, renovable, lo que no es cierto. Lo que no es cierto, hay estudios muy serios de entidades extranjeras, nacionales, hay gente en Chile que ha estudiado el tema, en que si se evaluara, no evaluara, sino que se evaluara en plata lo que se pierde en recursos naturales y que se pierden para siempre, o sea, una central hidroeléctrica de inundación, ese terreno se pierde para de por vida. ¿Qué costo tiene eso? Nunca se ha evaluado cuántos millones de dólares es eso, cuánto es la pérdida de bosque, cuánto es la pérdida de caminos, etcétera. Entonces ahí, termino, indudablemente vamos a empezar a acercar los costos. Ya la energía hidroeléctrica va a andar bordeando por los $5.000, $6.000 kilowatt, que se acerca un poco a la energía solar. Una anécdota, un cuñado mío, que viene siguiendo el tema de la energía, solar, y quería comprarse un panel fotovoltaico hace 10 años atrás, le costaba 12 millones de pesos. Hace una semana atrás se compró uno, 2 millones iba incluido. Entonces aquí hay un problema también elemental. En cualquier libro de economía, página 1, índice, letra A, dice la teoría de los costos decrecientes a medida que aumenta la demanda. Y eso se ha comprobado a nivel mundial. Claro. El costo de la energía solar viene campeando muy fuerte y aquí es una vergüenza que teniendo el potencial de energía solar en el norte, el más alto en el mundo, le ganamos a Israel, le ganamos a Estados Unidos, etcétera, ¿por qué no se ha aprovechado? No, si en todo el país la energía eólica, oye, por favor, si tenemos energía eólica aquí en cualquier playa frente a Santiago, Matanzas, Rapel, etcétera, uno parado ahí lo bota el viento, o sea, ¿de dónde sacan de que no hay energía solar? Pero profesor, el tema está, por ejemplo, en la eólica también están los que empiezan ya a quejarse de la contaminación visual y acústica. Sí, que se mueren los pájaros, que se enredan, eso es mentira, pero son mitos. Va a tener movimientos que van a estar en contra de eso. Sí, y después, la energía hidroeléctrica, no todas son iguales, no todas se inundan, también están las de paso. De pasada, correcto, las de pasada, y hay que también hacer esa distinción. La pregunta aquí. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Moreno, yo de profesión soy biólogo. Y la pregunta es para el señor ministro. Señor ministro, a su juicio, ¿cuál es la institucionalidad necesaria para que Chile deje de ser un contraejemplo al desarrollo sustentable? Gracias. Sí. Bueno, o sea, una reflexión más que una pregunta, ¿no? Ya. Pero partiendo por una invitación a una reflexión. Partiendo por en tu caso un comentario del tema de la energía renovable. Yo creo que uno, quizás si uno estuviera hablando hace 1 año, 2 años, podría decir, en realidad, qué vergüenza que no haya más renovables, pero hoy día, este año, es bien probable que se instale más energía renovable que convencional, y este año se ha instalado el doble de energía renovable de lo que se había instalado hasta la historia de Chile. Y esto te estoy hablando hasta octubre.
Entonces, lo que ha ocurrido con respecto a la energía renovable es que efectivamente se dieron las condiciones, las cuales hoy día son competitivas e incluso posiblemente más baratas que varias. Entonces, si tú vas mirando hoy día, hay que levantar barreras de entrada para que puedan actuar y entrar más energía renovable. Hoy día se abrieron unas licitaciones de energía y me tinca, yo no he visto los datos todavía, voy a ver los datos, pero me tinca que vamos a encontrarnos con sorpresa. Y en esta licitación que se hizo recientemente se permitió que la energía renovable ofrecieran energía renovable y no estuvieran obligados a entregar energía constante, que es la que favorece a los incumbentes energéticos. Entonces, y vamos a encontrarnos que hubo 12 ofertas nuevas de 18 que son de renovable no convencional. Entonces, hay una instancia en la cual nosotros estamos trabajando para crear un clima en el cual compitan toda la energía en igualdad de condiciones. Y entonces lo que primero que también hemos hecho es que hicimos una norma termoeléctrica en la cual yo participé en formular como consultor en su momento una norma exigente termoeléctrica que reduce 90%, 95% la contaminación por material particulado de las termoeléctricas existentes. Entonces las termoeléctricas que uno se acuerda que eran, las que tiraban humo, les puedo decir que probablemente, y les invito a que me busquen una foto que tire una con humo, no van a tirar más humo las termoeléctricas en Chile porque está vigente esta norma. Eso encareció la generación y eso obliga entonces que una central termoeléctrica hoy día se compare con una central renovable no convencional de verdad, sin impactos altos. Y después añadimos este impuesto verde que es una innovación que se introdujo en la reforma tributaria, que le suma al precio de la energía la contaminación que causa y valorizada en daño ambiental por riesgo a la salud de las personas. Pero Entonces, ministro, eso del impuesto verde, que claro, no es que yo si pago puedo contaminar. no, es cumpliendo una norma exigente, razonable, que lo que más le podemos exigir, hay un daño igual, de la misma forma que el auto de uno también tiene un daño. Y también, entonces, justamente cobramos ese daño. Antes nunca se había cobrado el daño. En ningún lugar del mundo. Pero si tengo plata, pago el daño y sigo dañando. No, es que no un permiso porque básicamente, si no hubiera normativa ambiental, te creo que eso sería así. Ya. Pero hoy día hay una norma ambiental que es una exigencia rigurosa. Y ese daño que tú no puedes abatir, lo pagas. ¿Ya? También tenemos esfuerzos para valorizar los servicios ecosistémicos. ¿Ya? Entonces tenemos, de manera que tú puedas realmente poner sobre la mesa. No es polémico. Hay otros países vecinos que dicen que es una mercantilización de los servicios. Pero cuando tú no lo valorizas, vale nada, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que estén sobre la mesa. Que estén sobre la mesa los servicios de la polinización de la abeja. Si tú no le pones precio, entonces lo comparas con actividades productivas que siempre van a tener mayor precio. Entonces es importante la valorización de ponerle precio a la naturaleza. Es importante porque si no le pones precio no vale nada. Y esa es la práctica. Y la verdad es que es una cuestión que uno podría decir, y pasa lo mismo con la vida estadística. Nosotros, cuando yo te digo que el daño ambiental de la contaminación atmosférica causa hoy día 8.000 millones de dólares de daño ambiental, si yo no le pongo ese precio, yo no tengo cómo compararlo con otras cosas. Y entonces al final no vale nada. Esa es la cuestión. Con respecto a modelo de desarrollo, obviamente el modelo de desarrollo sustentable es importante y ha ido volviendo. Hace 20 años en Río se hablaba de desarrollo sustentable y era una forma un poco como de decir en realidad vamos a hacer un mínimo de normativas ambientales, pero todo es gradual. Ya hay una cuestión que tiene el proceso de la institucionalidad ambiental chilena, es gradual, o sea, tú vas haciendo un paso a la vez. Voy a hacer otro paralelo. Vas prohibiendo fumar en hospitales, vas prohibiendo fumar en colegios. Después, y es gradual, porque si tú te mandas como alguna alcaldesa hace una medida no tan gradual, entonces por mucha razón que tenga, entonces al final la aceptación social es cero, y si la aceptación social es cero, entonces quedas igual, por mucho que tengas la razón, o no la tienes. No aceptaste nada. Entonces, pero y simplemente cerrar con respecto a proyectos como Hidroicel y la institucionalidad ambiental. La institucionalidad ambiental funcionó. Un comité de ministros, con el ministro Pablo Denier, tomó una decisión ajustada a derecho, en nuestro parecer,
que hace que básicamente ahí vamos a entrar un poco al área del profesor, que en un acto administrativo resuelve categóricamente sí o no, y no con un acto administrativo que no resuelve sí o no. Y nosotros hoy día tenemos ese proyecto por parte del Estado de Chile como rechazado. Y funcionó la institucionalidad ambiental porque cuando tú quieres que funcione y que dé garantía a todos, tienes que hacer eso. Y si una empresa como Tecnorec envenena a los niños y les tira plomo, entonces la gente está exigiendo que la institucionalidad ambiental tenga una superintendencia que llegue, que le pida al Tribunal Ambiental, ¿puedo cerrar esto? Se cierra la fábrica en un contexto de la institucionalidad ambiental que nosotros diseñamos. La institucionalidad ambiental recién, hace un año, está completamente constituida, con el Tribunal Ambiental, con la Superintendencia de Medio Ambiente, funcionando, y ahora está creciendo, paso a paso. Yo no puedo ir a DIPRES, a presupuesto, y decirle que me aumente 10 veces el presupuesto inmediatamente, punto 1, porque no lo voy a poder gastar, y punto 2, porque no hay otros ministerios también tienen que sopesar. Entonces nosotros estamos creciendo paso a paso, y tú vas a ver que la institucionalidad va a funcionar, ¿ya? Pero hay que darle el tiempo, porque esto es gradual y hay derechos de todas las personas, de intereses privados, derechos constitucionales adquiridos, que son necesarios resguardar. El gobierno dura 4 años, a ver qué pasa después. El tema de Freirina, la gente pidió que se cerrara. Sin embargo, después también tuvieron los que pedían que se abriera porque se quedaron sin trabajo. O sea, los temas son complejos, los temas sociales que se juntan, digo yo, ¿no? Sí. La salud, el medio ambiente, la economía, en fin. Y lo importante es darse cuenta que uno nunca tiene la verdad. Eso, Claro, no hay la verdad absoluta. Hay que buscarla siempre. Ahora, Sergio llamaba la atención sobre los tribunales ambientales que se crearon recientemente. De los 3 miembros titulares, 2 son abogados. Y el otro, dice usted, es de otra disciplina. Eso es ¿y dónde están los especialistas en medio ambiente en este tribunal? Ahí Ahí están. están. A ver, primero que nada, la ley 20.600 del 2010 creó 3 tribunales, de los cuales solamente hay 2 funcionando. Sí. El de Santiago y el de Valdivia últimamente hace poco. Queda por constituirse el de Antofagasta. Son 3. Ahora, la gran novedad de esta justicia ambiental, que fue muy, digamos, anhelada y era un reclamo, por decirlo así, permanente, que debiera haber una justicia especializada en resolver temas ambientales. Bueno, se crean los tribunales y la integración entonces es bastante atípica, por decirlo así, pero nada nuevo hay bajo el sol. En otros países también existen estos tribunales integrados mixtos. En este caso son 2 abogados y uno de otra disciplina. Que es un científico. Es un científico que puede ser economista, ingeniero agrónomo, biólogo, etc. Hace 20 años no había ingeniería ambiental. Tenemos una entrada del aporte de ciencia bastante fuerte. De manera que además en estos tribunales existe la posibilidad de que, como en todo tribunal de la República, los ordinarios, los superiores, en que se pidan informes de peritos, expertos ¿ya? En el tema. ¿Ya? Y aquí también surge la figura de un nombre también. Una vez más recurrimos a los nombres extranjeros y bastante curiosos, el amicus curia, ¿ya? Que es el amigo de la corte, que es un ciudadano interesado en un tema ambiental que quiere meter la cuchara en un tema que nadie le ha preguntado. Es de propia iniciativa que aporta un informe especializado en una causa que se está tramitando. Pero o sea, un lobby elegante. Pongámosle cualquier nombre, pero es una opinión, no tiene ninguna obligatoriedad, como cualquier informe de experto o perito. Son elementos coayudantes para que el juez, el tribunal en este caso, resuelva. Pero puede influir. Bueno, podría ser, pero hasta este momento ha habido poca experiencia de la famosa figura esta de la amicus curia, que para mí no aporta nada, en definitiva. ¿Ya? Hay que dejar a los jueces que conocen de los temas, que resuelvan. Y así está funcionando el Tribunal de Santiago. Sean jueces que sepan de medio ambiente y que sean sensibles al tema y que tengan antecedentes y además hay postura también dentro de los científicos, ¿no? Sí, indudable. No todos los científicos están en la misma parada. Claro, hay algunos científicos que defienden las hidroeléctricas y todos los costos y no sé qué, y están en contra, y otros que no, entonces... Todo es discutible. Todo es discutible.
Depende de que nos toquen suerte. El ya. proceso de nombramiento de estos jueces es bastante complicado y curioso, pero se asegura que sean con conocimiento, por supuesto, ambiental. Muy ministro será Marcelo Mena, pero a las 8 de la noche se tenía que ir porque tiene Sí, pues la premiación la premiación de fin de año de mi hija. de fin de año de su hija, o sea que tiene ahí un rol de papá también. Sí. ¿Qué hora es? Yo estoy preocupada. 8.5. 8:05, así que tú nos avisas, ministro. Sí, me tenía que ir inmediatamente, de lo contrario, tanto mi secretaria como mi señora Claro, estarán te decepcionados. tienes que ir ahora. Sí. Ya, entonces, ¿una palabra para despedirte? Sí, bueno, obviamente acá uno está hablando con dos facetas. Cuando uno está hablando como científico tiene libertad absoluta de opinión. Obviamente cuando uno Claro. está hablando con el peso de la autoridad no tiene la libertad absoluta de decir, porque claro, cada cosa que uno diga puede ser usada en un contexto el que Por sea. supuesto. En su concha. Sí, entonces, pero simplemente decir que este Ministerio de Medio Ambiente históricamente ha ocupado la ciencia bien, pero en particular tiene un presidente, un ministro, el titular, Pablo Daniel, biólogo marino, un subsecretario ingeniero bioquímico, y es la primera vez, en todo caso siempre ha sido muy importante el aporte de los abogados, pero es la primera vez que ni el Abogados ministro ni el sensibles. subsecretario son abogados. Entonces, para nosotros la ciencia es importante y vamos a seguir tomando decisiones en la ciencia. Tenemos comités científicos asesores para la creación del servicio de biodiversidad y pronto vamos a constituir un comité asesor para la descontaminación de Santiago. Y simplemente también siempre abierto a la ciudadanía. 17 de diciembre se abre la consulta pública para la posición país de cambio climático del país. Es la primera vez que se abre a la consulta pública. ¿Qué nos van a preguntar? ¿Cuánto reducimos en emisiones y qué nivel de ambición tenemos? ¿A dónde está la pregunta? Allá atrás. Tu nombre y la pregunta. Más fuerte. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahí sí. Sí, bueno, mi nombre es Mauricio, buenas tardes. Soy egresado de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales. Estoy con un grupo de compañeros y hace un momento atrás habló un poco de educar para proteger el medio ambiente. O sea, inmediatamente se me vino a la mente a mí, yo puedo generar una cultura en los niños, en los jóvenes, de cuidar el medio ambiente, separar la basura, plásticos, vidrio, orgánico. Pero, ¿qué pasa? Un niño me pregunta, después viene el camión de basura y se lleva todo junto. ¿Cuál es el sentido de estas medidas? Porque al parecer hay un tema que se habló hace poco de tratar la basura, lavadoras, colchones, Ujú. son temas residuos más grandes, pero ¿qué pasa con un gran porcentaje de basura que es el plástico? Yo puedo salir a una tienda y vuelvo a mi casa con 10, 20 bolsas de plástico. Veo envases de botellas de plástico, vasos de plástico, platos de plástico. Hay un tema que al parecer la medida para controlar la basura no es tratarla, sino poner más basureros. Ujú. O, bueno, están los puntos limpios también, ¿no? Y, bueno, la actitud nuestra, yo cuando voy a comprar y me dice, ¿le pongo esto en una bolsita? No, ¿para qué? Démelo así nomás. Y rechazar en la medida de lo posible, hacer desde uno también un pequeño gesto, pero tiene toda la razón. A ver, Sergio, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, es un tema bien sensible y comparto tu inquietud. O sea, la educación ambiental, o mejor dicho, la formación ambiental más que la educación regular en aula, como la de otras formas, ¿no es cierto?, lo no formal, es uno de los instrumentos de gestión que contempla la Ley de Base de Medio Ambiente, uno de los primeros, ya, educación ambiental, y que es el rol del Estado, promoverla, en fin, y hacer campañas, ¿no es cierto?, para crear hábitos y buenas costumbres, dice, lo que revela que hemos tenido muy malas costumbres y pésimos hábitos hasta la fecha. Entonces hay que hacer todo un esfuerzo y para eso hay que recurrir a programas regulares en la educación de lo más temprano. Es decir, el esfuerzo tiene que partir del niño cuando comienza a hablar y a compenetrarse en el mundo que lo rodea, que tiene que respetar el medio ambiente, los árboles, las plantas, los animalitos, etcétera, no botar los desperdicios. Pero todo es un proceso muy de largo plazo y que requiere, digamos, muchas acciones concertadas. En eso también influyen los medios de comunicación. Mi nombre es Eric y mi pregunta va más por el tema de regulación a las mineras.
hace 2 meses estuve en Calama y era una anécdota, quise tomar agua de la llave. El punto es que no pude tomar porque me dijeron que hacía mal. Como que la gente se enferma si toma agua de la llave allá. Y pregunté por qué, me decían que era por el tema de la contaminación de las mineras. Y mi pregunta es si es que hay un tipo de regulación hacia esas grandes empresas. Que pareciera que las mineras fueran intocables por el tema de ser el sueldo de Chile y todo eso y lo demás. A ver, también es otro Sergio. tema bien entretenido y polémico. Bueno, en primer lugar, puede que haya algún tema, digamos, que el agua en algún momento salga o con exceso de arsénico, que es un contaminante natural, entre paréntesis, pero de que sea contaminado por la actividad minera, habría que tener estudios serios, estudios científicos, y muy comprobable de que es así. Ahora, que están sujetas a regulaciones las empresas mineras hoy día indudablemente lo están. Si uno compara lo que era el escenario antes, ¿no es cierto?, de toda la normativa nacional, acuérdense que en una época todos los grandes yacimientos de la minería del cobre eran de propiedad norteamericana. Entonces ahí ellos era chipe libre, o sea, cometieron tragedias enormes como construir el mineral de Chuquicamata con un campamento de trabajadores a la orilla del hoyo, de ese gran hoyo, la escuela, la cancha de fútbol, el hospital, etcétera, cosa que hoy día, con normas ambientales actuales, no se podría haber hecho nada de eso, nada de eso. Sin embargo, como no había normativa, lo hicieron. Y con el transcurso de los años se fue llenando eso de escombros, de material de descarte, hasta que se sepultó todo eso, todo eso. Había un hospital que era una maravilla, en que venía gente de otros países a operarse, a hospitalizarse, el hospital Roll Glover. Bueno, pero eso ya es pasado. Hubo que sacar, en definitiva, a toda la población y llevarla a Calama, ¿no es cierto?, a vivir allá, porque allá era ya invivible, ¿ya? Pero había que mantener el suelo de Chile, o la viga maestra, como dijo otro expresidente. Ahora, hay normativas para las mineras, y efectivamente hay normativas bastante estrictas. Las cumplen, bueno, en la medida que todo se cumple o no se cumple, en la medida de lo posible, como dijo también un expresidente, pero concretamente se fiscalizan, y hoy día hay una norma muy importante que es la nueva ley sobre cierre de faenas mineras, lo que va a evitar que se generen los famosos pasivos ambientales mineros, que era la costumbre aquí en Chile, que cuando se acababa el capital o se acababa el yacimiento minero, se dejaba ahí el hoyito, los escombros, los relaves, etcétera, y se iban. El último apaga la luz y se iban, ¿ya? Hoy día ya no es posible, porque todo nuevo proyecto tiene que ir abonando, por decirlo así, una cantidad de recursos durante todo el periodo de vida, cosa que haya la platita al final para hacer todos esos trabajos de limpieza, ¿ya? Pelambres. No, digo, los relaves. ¿Qué pasa? Los relaves, hay una normativa también ¿Pero actual. eso no contamina el agua? No. Un relave bien construido, estamos hablando de los relaves que se construyen a partir del año 78, casi del 80, hay normas expresas de cómo se construye hoy día un buen depósito de relave. Antes, el pasado, eran los tranques muy artesanales y que eran los que contaminaban las aguas, se producían derrumbes al menor temblorcito, ¿no es cierto? Ya. Hoy día ya hay normas mucho más estrictas. Bueno, hola, mi nombre es Carol y bueno, mi pregunta va enfocada específicamente a los estudios de impacto ambiental que se hacen con grandes proyectos como lo han sido Hidroicén y Alto Maipo. Mencionaron durante la charla que se hace una cuantificación de fauna. Quisiera saber específicamente esa cuantificación, cuán específica es en cuanto a las diferentes especies, porque si bien, tenemos un ecosistema bastante grande y en él no solamente se encuentran los seres vivos que podemos ver, también hay grandes bacterias que viven dentro de ese ecosistema y que muchas veces son vulneradas a no ser vistas. Por ejemplo, donde existen grandes temperaturas, hay bacterias que pueden sobrevivir a esas temperaturas, que hoy se están usando para factores de protección solar y todo eso. Además, en el norte, dentro de las mismas mineras, con el tema que mencionaban anteriormente, existen bacterias que pueden purificar ese cobre, retirar los desechos y dejar solamente el material que se va a usar. ¿Cuál es la real protección que existen para esos microorganismos y cómo se regula este tema? A ver, los estudios de impacto ambiental realmente lo elabora el autor del proyecto, o sea, él cuenta su versión de qué piensa hacer y qué impacto, qué problemas va a generar y qué medidas va a tener para amortiguarlo, para compensarlo, etcétera, etcétera. Ese estudio tiene una parte muy importante que dice relación con lo que tú planteas, que es lo que se llama la línea de base.
o sea, describir cuál es la situación actual de todo el ecosistema en todos sus componentes, vegetales, animales, culturales, etc. Ese estudio va, ya, en forma muy simple, una vez que entra a trámite, va en consulta a los organismos técnicos especializados de la institucionalidad ambiental. Entonces se le envía para que opine la CONAF, para que opine el SAG, etcétera, todos los que tengan estos trazas de competencia en esa materia. Y con esos informes la autoridad ambiental puede resolver. Y se supone que esa institucionalidad funciona y funciona bien. Ahora, estamos en Chile, sabemos las carencias y las dificultades de muchos servicios públicos ambientales que no tienen el suficiente personal, que no tienen capacidad de ir a terreno, verificar bien las cosas, etc. Entonces también ahí hay un terreno muy complicado, difícil de resolver, pero mientras no se cambie el sistema, vamos a tener que confiar en que la institucionalidad especializada en el tema va a emitir un informe y que muchas veces le obliga al autor del proyecto a rehacer su proyecto o a completar antecedentes, y en ese tema es muy importante los famosos inventarios de especies, el estado están en extinción o son vulnerables o en peligro de extinción, etc. Para terminar, Sergio, a propósito de todo lo que acaba de nombrar usted y quienes están a cargo de fiscalizar o de cuidar todo eso, ¿qué porcentaje de científicos hay en esto? ¿Cuál es el aporte finalmente de la ciencia en este tema? Usted como abogado, especialista, ¿no es cierto?, en el derecho ambiental, ¿cuánto aporta la ciencia, por ejemplo, en el derecho ambiental? ¿Qué le diría usted a los científicos? ¿Saben qué? Pónganse las pilas, trabajen más, aporten más. Que hagan bien su pega primero, ¿ya? ¿Sí? Que hagan bien su pega y que tengan mucho antecedentes ciertos, fruto de investigación, fruto de ilustrarse mucho en los temas, porque hoy día cualquier medida que se toma tiene un trasfondo y tiene un sustento científico, cualquiera. Para declarar emergencia ambiental en Santiago hay que escuchar a los especialistas en salud, a los médicos broncopulmonares, etcétera. Cuando se trata el tema en Temuco, de la contaminación atmosférica de Temuco, me consta que para todos los estudios que se hicieron hubo una campaña prácticamente de 4 o 5 años en que fueron médicos del Hospital José Joaquín Aguirre de la Universidad de Chile a instalarse allá en terreno, a verificar, tomar muestras, análisis, etcétera. Y ahí se llega a la conclusión de que efectivamente la gente se estaba ya ahogando y había que tomar medidas. Claro que ahora nos topamos con un tema económico, de pronto ahí surge el tema económico porque claro, se le pide a la gente que use leña certificada ambientalmente con no más de un 25% de humedad. Pero esa leña va a tener un costo mayor de lo que le vale a la persona el metro cúbico o el metro ruma hoy. No sé cuánto será, pero supongamos costará 3.000 pesos la canasta, pero la leña certificada va a costar 10.000. ¿Y qué va a hacer la gente? ¿Quién le paga la diferencia? ¿Y qué va a hacer la gente? Por eso, ¿qué va a hacer? Tema para los economistas. Ahí yo les traspaso, claro, un subsidio, va a haber que dar un subsidio casa por casa, o un subsidio al gran secador de leña, entonces ahí ya yo me pongo muy sospechoso de todos estos entes que capitalizan o centralizan una certificación. Empezamos ya a pensar mal, pues si estamos aquí en Chile. Uno tiene la sensación, cuando en los temas medioambientales, que se escuchan más las voces económicas, legales, que las científicas. Yo diría que se trata de hacer un mixto. Pero lo que nosotros como ciudadanía escuchamos y leemos, siempre son discusiones de los costos, y que si tiene el permiso y si no lo tiene, y que si tuvo un pituto y por eso tuvo el permiso, en fin, pero la palabra de los científicos se escucha menos. Puede ser un problema de peso o de asignación de prioridad de la comunidad que no apoya a sus científicos. Y lo digo con mucha pena porque yo, aparte de la presentación que hizo del amigo Mena, yo nací en CONICYT prácticamente. Claro. Creo que encontré por aquí a queridos amigos. Yo fui de los socios fundadores de CONICYT el año 1969-70. Trabajé 31 años en CONICYT antes de pasar a la universidad. Así que algo de contacto he tenido con muchos científicos. Entonces un llamado a la comunidad a tener más en cuenta a los científicos, a quererlos más. Así es, quererlos más, eso.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Cerramos este ciclo entonces. La ciencia florece en primavera. El 21 de diciembre termina la primavera. El verano hay vacaciones en CONICYT. Y nos vemos en otoño para otro ciclo. Les recuerdo entonces que hemos hecho 4 charlas que las pueden muy pronto ver en internet. En YouTube van a estar subidas todas estas 4 charlas que recordemos fueron Tenemos derecho a morir, Transgénicos, la semilla de la discordia, Células madres, guardarlas para qué, y hoy ¿podemos tomar decisiones medioambientales sin la ciencia? Fueron los 4 títulos de estas 4 charlas de este ciclo muy interesante. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a CONICYT, a Explora, y gracias a usted entonces Sergio Montenegro. Muy, muy interesante. Y con sentido del humor, además. Muy bueno. Chau, chau.